yo les voy a hablar un poquito acerca de la promoción de la donación sanguínea. Bien, como ya la mayoría sabemos, la sangre es un tejido conectivo líquido que circula por todo nuestro cuerpo, por nuestros capilares, por nuestras venas y por nuestras arterias de todos los vertebrados. Como saben, tiene un color rojo característico que es consecuencia del pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. Por eso se ve así la sangre. Ahí podemos observar unas sangres totales extraídas aquí en este hospital. Y la donación de sangre, este es un acto altruista, tiene que ser estrictamente de manera voluntaria, ¿sí? No podemos ir obligados a donar sangre, tenemos que hacerlo porque nosotros queremos, y este acto es algo que nos va a permitir a todos los hospitales tener disponible en todo momento lo que son los diferentes componentes sanguíneos. Estos pues son indispensables para la vida de todos nuestros pacientes. Bien, con una donación de sangre incluso podemos salvar hasta 4 vidas, ¿sí? Esto se debe a que en los bancos de sangre no se pasa así tal cual nos la sacan, no, hay que fraccionarla en sus diferentes componentes. Estos son el concentrado de eritrocitos, que es lo que más se utiliza en los pacientes con anemia, el plasma fresco congelado, que es el que se usa en pacientes que tienen problemas de coagulación, el concentrado plaquetario, que este es el que se usa también en pacientes con leucemias o que van a ser sometidos a una gran cirugía, y los crioprecipitados, que también es un componente que tiene muchos factores de coagulación, ¿sí? Entonces, de una sola donación podemos nosotros obtener todos estos componentes. Bueno, en esta imagen podemos observar lo que es una aféresis plaquetaria. La aféresis plaquetaria es un tipo de donación especial, pero también podemos hacerlo en cualquier banco de sangre. Bueno, esto de donar sangre pues se hizo popular en las grandes guerras, las guerras mundiales, cuando había soldados que siendo amputados o tenían heridas muy graves, ¿sí? Entonces se realizaba de vena a vena, o sea, imagínense riesgos y pruebas pretransfusionales, y pues ahí que Dios los bendiga, ¿verdad? Pero en ese entonces no había tanto conocimiento de lo que era la inmunohematología y no se medía claro la cantidad de cuántos mililitros era lo que le estábamos pasando a nuestro paciente, así más o menos lo calculaban. Ya posteriormente esto se comenzó a hacer en todos los hospitales, ¿sí? Más sin embargo, como en la década de los 80s, y ya saben cuando era la onda de los hippies, de las drogas, se dieron cuenta que estaban pasando muchos eventos desafortunados, ¿sí? Porque cualquiera que quisiera pudiera donar sangre. Entonces se empezaron a tomar medidas preventivas, ¿sí? También donaban alcohólicos, drogadictos, sexoservidoras, y esto pues propició contagios de VIH, hepatitis, entre otros. Y entonces, como les digo, por eso empezaron a implementarse normas para la donación de sangre. Actualmente aquí en México, la que nos rige es la 253 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, ¿sí? Esta prueba, pues básicamente lo que nos dice de mayor relevancia es que hay que hacerle todas estas pruebas a una donación de sangre, ¿sí? Hay que hacerle HIV 1 y 2, hepatitis B y C, sífilis, brucelas y chagas, ¿sí? Todas estas pruebas para asegurarnos que la sangre sea segura. Actualmente existen también muchas más enfermedades que se pueden transmitir vía sanguínea, pero pues la norma nomás nos indica estas 6. Bueno, y como hoy es Halloween,
Ahí el banco de sangre siempre nos decía, porque ahorita ya somos servicio de transfusión, que somos unos vampiritos, vemos una buena vena y ya estamos pensando en sangrarlo. Bueno, en México se donan aproximadamente casi 5,000 unidades de sangre. Sin embargo, como en muchos países latinoamericanos, pues aún dependemos mucho de la donación familiar, ¿sí? O amigos para tener el abastecimiento y autosuficiencia. Pero esta no es la donación ideal. La donación ideal es una donación altruista. ¿Por qué? Porque es la sangre más segura. Yo voy a ir a donar sangre porque tengo un sentido humanitario de querer ayudar a alguien que yo no conozco. Entonces, la idea es que todas las donaciones fueran de este tipo. Entonces, actualmente, pues se está trabajando ahora sí que para crear conciencia acerca de la importancia de donar sangre. Es muy importante, como les digo, que sea voluntaria, ¿sí? Porque es la más segura. ¿Qué pasa? A veces mi familiar está muy enfermo y a mí me están diciendo, tienes que traer donadores. Y a lo mejor yo sé que tuve una enfermedad, pero no importa porque yo quiero salir del apuro y yo digo que no a todo, que soy un santo, que no he tenido ningún factor de riesgo y a lo mejor se hace esa donación indebidamente. Entonces, cuando nosotros vamos a donar de manera voluntaria, no vamos a querer pasar riesgos a alguien más, sino que vamos porque queremos ayudar, no queremos perjudicar a nadie. Entonces, por eso es que les comento que la donación voluntaria es la mejor. Sí, la ONU dice que la transfusión de sangre contribuye a salvar millones de vidas cada año, aumentando lo que es la esperanza y calidad de vida en pacientes con muchas enfermedades mortales, así como llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos muy complejos, ¿sí? Por ejemplo, en una cirugía cardiovascular, a nosotros nos piden más de 10 concentrados eritrocitarios, ¿sí? Hay que tener listos en reserva junto con 2 aféresis plaquetarias. Entonces, imagínense si no se contara con las donaciones de sangre, pues no se podrían hacer diversos procedimientos quirúrgicos. Así como también desempeñan un papel fundamental en la atención materno-infantil, los desastres naturales y los accidentes. Bueno, hay unas imágenes, pues, para quién vamos a donar, para nuestros pacientitos, principalmente con cáncer, ¿sí? Actualmente existe demasiado cáncer infantil, son los que también necesitan muchas transfusiones. Los pacientes neonatales, ¿sí?, son de los que más se transfunden. En los países con recursos bajos como el nuestro, son los niños los que más necesitan las transfusiones, ¿sí? Pacientes de este tipo que nacen con una anemia por ser prematuros necesitan constantes transfusiones. Y aquí el detalle con los neonatos es que la sangre que se transfunda para ellos, para estos bebecitos, tiene que ser reciente. Entonces, hay que estar constantemente ir a donar sangre para este tipo de pacientitos. Y bueno, las embarazadas, ¿sí? Estar embarazado de por sí es un riesgo. A veces se enojan porque les pide uno una unidad de sangre para una cesárea, pero la verdad es que una unidad no es nada. Nos ha tocado que en pacientes embarazadas, pues algo pasó, una complicación que no se había previsto y les quieren pedir hasta más de 20 unidades para poder salvar la vida de la paciente, ¿sí? Entonces es por ello que es vital que hagamos conciencia, ir poco a poco creando una cultura para donar la sangre. También los pacientes con leucemia, pacientes hematológicos, pacientes con cualquier tipo de cáncer, personas adultas, ¿sí?, necesitan constantes transfusiones. Ahí a nuestro departamento de medicina transfusional
La mayoría de los pacientes que van pues son pacientes con cáncer, ¿sí? O insuficiencias renales también. Bueno, aquí una imagen, ¿sí? Ahora estamos sanos, gracias a Dios, pero no sabemos cuándo vamos a necesitar una transfusión. Qué mejor ahí que el día que caigamos en un hospital tengan la sangre, ¿sí? Porque no sabemos realmente cuándo la vamos a ocupar, o cuándo va a existir un desastre natural. Entonces hay que estar prevenidos donando sangre. Aquí, por ejemplo, es una cirugía cardiovascular. Como les decía, se llevan demasiadas sangres, se previene uno con sangre porque es un procedimiento muy complejo. Por ejemplo, aquí hacemos en el hospital mucho trasplante de riñón, ¿sí? Estos pacientes también se necesita mucha sangre tanto para el donador como para el receptor. Y bueno, les voy a hablar un poquito de los tipos de donación sanguínea que existen, ¿sí? Como les comentaba, el altruista es el que más nos interesa, ¿sí? Es por sentimientos humanitarios, porque yo quiero ayudar al prójimo. El regular es el que ha donado en más de una ocasión en los últimos 2 centros, en el mismo centro de colegio. Por ejemplo, aquí teníamos donadores que ya sabíamos que apoyaban la causa, teníamos nuestra lista y se les llamó. También existen de repetición, que es igual, pero que han donado en diferentes instituciones. Y esta es la que más abunda, ¿sí? De reposición, es a favor de un paciente. Yo voy a donar para mi papá, para mi mamá, para mi amigo, ¿sí? Entonces ahí pues ya no es como que voluntario, porque yo conozco a esta persona y yo voy dirigido para ese paciente específicamente. Y también existe lo que se llama donación de sangre autóloga, ¿sí? Esa es cuando yo mismo me voy a donar a mí, pero esto tiene que hacerse bajo un protocolo y días antes de someterse a la cirugía. Y si anda bien, ¿verdad? El paciente, si no, pues no puede ser. Pero eso ya lo valora el médico. Y bueno, por ejemplo, aquí levántenme la mano, ¿quién ha donado sangre? Ah, muy bien, muy bien. Me da mucho gusto, muchos jóvenes, ¿sí? Es muy importante el fomento a este acto voluntario altruista, porque desgraciadamente en México tenemos un porcentaje muy bajo de donación voluntaria, es menos del 3%. Es demasiado bajo. Hay países latinoamericanos como Colombia que nos rebasan por mucho, ¿sí? Y son países también latinoamericanos. Entonces, aquí por ejemplo, como les comenté, una donación puede salvar muchas vidas, ¿sí? Aquí le pusieron 3, pero pueden ser incluso 4. El 80% de la población en algún momento de su vida va a necesitar una transfusión, ¿sí? Es lo que les comento, no sabemos cuándo, pero algún día podemos necesitarlo. Entonces más vale tener ese hábito, esa buena cultura de donar, de ayudar. Por ejemplo, si nosotros empezamos a donar a los 18 años, que es cuando la norma nos dice que podemos empezar a hacerlo, y si lo llegamos a hacer cada 120 días hasta que tengamos 65 años, habríamos donado unos 84 litros de sangre, ¿sí? Ayudando potencialmente a salvar a 560 vidas. O sea, ¿se imaginan todo lo que nosotros podemos ayudar, lo que podemos contribuir con algo que traemos nosotros mismos dentro, ¿sí? Y la principal razón por que la gente dice que dona, pues es como les digo, por pedido de algún familiar o amigo. De los que donaron aquí, ¿quién lo hizo? Porque era para un familiar, y que era para un familiar o amigo, y que lo hizo sin saber para quién iba la sangre. Muy bien, excelente. Cualquier donación es buena, pero sí, los voluntarios, incluso hay un día internacional donde se les promueve, se les da un reconocimiento, porque pues no cualquiera hace este acto de amor humanitario.
Y bien, ¿por qué donar sangre? ¿Por qué hacerlo? Pues porque actualmente con toda nuestra tecnología que contamos, no existe algo que nos permita crear las células humanas como las que tiene la sangre, ¿sí? Que esto nos va a llevar el oxígeno de los pulmones a los tejidos y nos protege contra las infecciones y nos va a favorecer la coagulación, ¿sí? Ojalá existiera así como en las películas que ya pueden fabricar sangre, o sea, no existe, ¿sí? Finalmente, la transfusión sanguínea es como un acto como un trasplante, porque estamos haciendo transfusión de células vivas, ¿sí? Entonces es muy importante. Como una expectativa se suponía que para el año 2020 todo el suministro de sangre debe de ser de donaciones voluntarias, ¿sí? Obviamente pues esto es muy difícil, dudo mucho que se cumpla con la meta. Hay países primermundistas que sí, todas sus donaciones son voluntarias, todas, pero desgraciadamente mucho depende de la cultura y nosotros desgraciadamente los mexicanos estamos fallando un poquito en ese aspecto, solo 3% tenemos. Y bueno, por ejemplo aquí en esta imagen, nosotros como profesionales de la salud debemos de ser los primeros en promover este tipo de actos. Luego, ¿qué pasa? Dicen, no, yo no dono porque soy enfermera, porque soy doctor, ¿sí? Eso no te impide donar sangre. Si tú no has tenido ningún riesgo, si a ti no te has picado con una aguja o no te ha caído sangre, claro que puedes hacerlo, puedes donar sangre. Entonces, nosotros debemos de poner el ejemplo. Aquí también está una compañera de trabajo social. Ella no tenía vena, pero siempre que se ocupaba, me decía, sácame sangre, porque es A positivo y a veces no había. Entonces, hay que tener esa cultura. Algunos mitos así rápidamente que existen sobre la donación de sangre, pues por ejemplo hay mucha gente que tiene tatuajes y dice yo no dono porque tengo tatuajes. Esto es falso, tú puedes hacerlo. Si ya pasó más de un año, yo puedo ir a donar sangre, no me tienen por qué decir que no. La norma nos dice 12 meses y eso es por el factor de riesgo de que la aguja pudiera estar contaminada. Por eso en esos 12 meses, si yo me contaminé de algo, pues debe de salir en mi prueba de tamizaje. Igual, donar sangre engorda. Bastante gente dice, es que yo no dono porque voy a engordar. No, esto es mentira, ¿sí? A veces lo que pasa es que nuestro cuerpo pues, nos da más sangre, ¿sí? Para reponer el volumen que perdimos, ¿sí? Pero es por necesidad de recuperar la energía. Realmente nuestro cuerpo lo va a compensar muy rápidamente. Ahora sí que en cuestión de minutos todo este volumen de sangre. Entonces, realmente donar sangre no engorda comer mucho. Donar sangre es peligroso, esto también, o sea, no es peligroso. Todo lo que se usa en los bancos de sangre es estéril y es desechable, ¿sí? No crean que usamos el misma aguja con todos y que me voy a contagiar. No, claro que no, todo es estéril y desechable. Lo único que sí, pues el piquetito, ¿verdad? Un piquetito. Donar sangre perjudica mi capacidad sexual y reproductiva, ¿sí? El nivel de sangre que nosotros vamos a perder con la donación se va a reponer de forma natural y si no va a afectar nuestra salud, pues menos nuestra capacidad sexual y reproductiva, o sea, no tiene nada que ver. Igualmente, mucha gente dice, no, es que ya no estoy en ayunas. No es necesario. La realidad es que con 4 horas que haya pasado después de que yo ingerí algún alimento es suficiente, ¿sí? No es necesario incluso tampoco estar en ayuna total. Nosotros recomendábamos, por ejemplo, que tomaran un jugo, una fruta, pero ya depende también del centro de colecta. Sí, hay muchas instituciones que sí no quieren ni que tomen agua, pero la verdad eso es contraproducente. Bueno, y algunos requisitos así los básicos por si luego les interesa ir a donar sangre. Como les decía, hay que ser mayores de 18 años, ¿sí? Pesar mínimo 50 kilogramos. Si somos muy delgados, pues tampoco podemos hacerlo. Esto es por el volumen de sangre que traemos en nuestro cuerpo.
Y pues básicamente es tener buena salud. Si yo sé que tengo buena salud, puedo ir a donar sangre, ¿sí? No me tienen por qué rechazar. Y eso sí, te van a presentar, te van a pedir tu INE de preferencia, ¿sí? Una identificación con foto, porque así no lo marca la norma. Y pues el ayuno que les digo de mínimo 4 horas. Lo ideal también pues es en la mañana, pero si se ocupa mucho, puede ser con 4 horas. Y pues no estar enfermo, ¿sí? Si yo tengo gripa, tos, diarrea, pues no puedo donar, ¿sí? Hay que esperar a estar curados. No haber padecido hepatitis, sífilis, paludismo, cáncer, enfermedades del corazón, VIH, sí, porque todas estas son enfermedades que se pueden contagiar vía sanguínea. Esto es otro punto, no haber consumido bebidas alcohólicas, ¿verdad? En las últimas 48 horas, no haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos 6 meses, ¿por qué? Por el riesgo, ¿verdad? No sabemos si todo estuvo estéril durante la cirugía, entonces la norma nos marca que hay que esperar un mínimo 6 meses, ¿sí? No haber sido vacunado contra hepatitis o rabia en el último año también, para impedir por lo que son las reacciones transfusionales. Y bueno, no haberse realizado ningún tatuaje o perforación, incluso la acupuntura, porque utiliza pequeñas agujitas en el último año, ¿sí? Y esto, por ejemplo, es lo que les comentaba del ayuno. Aquí este es un plasma muy lipémico, ¿sí? Incluso, bueno, este se ve no tanto, pero así se debe de ver, amarillito ámbar, y este se ve como más lechoso. Entonces, al verse así, no se puede procesar, no podemos, no se puede hacer los estudios de serología infecciosa, es por eso el ayuno. Es muy importante, mínimo 4 horas. Y bueno, si ustedes van a donar sangre, pues ¿en qué consiste el proceso? Pues básicamente es rápido, aproximadamente les llevaría como de 1 hora a 1 hora y media. Pero lo más tardado es el proceso administrativo. En sí el sangrado no puede llevarnos más de 10 a 12 minutos, ¿sí? Nos van a tomar nuestros datos generales, por eso nos piden la identificación. Nos van a medir nuestros signos vitales y nuestro peso para ver que sean los que se requieren. Sí, nos van a hacer una prueba rápida para descartar anemia. En este caso, la mayormente se hace la biometría hemática. Nos van a hacer una entrevista. Aquí es muy importante lo que les decía, ser honestos, ¿sí? No se vale donar riesgos. Eso es muy importante, ser honestos. Y luego ya, pues que si pasamos aquí y acá también, pues ya se hace lo que es la flebotomía, que les digo aproximadamente se tarda unos 6 minutos, es lo más rápido de todo el proceso. Y luego ya vamos al proceso de recuperación, donde nos dan nuestro refrigerio, en la mayoría de los centros de colecta. ¿Y cómo procesan la sangre? Pues todos los bancos de sangre, según la norma, deben de contar con espacios físicos confortables y adecuados para los donantes, y la idea es que regresen. Tienen que tener equipo con tecnología avanzada, personal calificado para realizar todas estas pruebas de tamizaje y para procesar la sangre, ¿sí? Hay que contar con controles de calidad internos y externos para la seguridad transfusional. Y bueno, aquí rápidamente lo que es el mapa de procesos de lo que es una donación de sangre, incluido la transfusión, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros, desgraciadamente, este hospital ya no cuenta en sí como banco de sangre. Aquí, si ustedes quieren hacer una donación de sangre, aquí en Victoria tienen que hacerlo en el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, que es el que está al lado de la Cruz Roja, o en las instituciones como el Seguro o el ISSSTE, ¿sí? Nosotros actualmente, pues este apartado pues ya se dejó un poquito de lado, pero bueno, podemos enfocarnos en estos otros procesos. Siempre hay que sacarle lo bueno a las cosas. Por ejemplo, aquí el centro productor nos va a encargar de distribuir, almacenar, fraccionar, analizar, y es donde se va a donar. Aquí en este caso ya la mayoría de las instituciones de Tamaulipas es el centro estatal el que se encarga, pues ahora sí que de extraer, fraccionar y analizar la sangre, ¿sí? Ya de ahí se pasa a distribuir a los diferentes hospitales.
Pero esto sí tiene que verse dentro del hospital, ¿verdad? Hay que enfocarse mucho en la hemovigilancia. Hoy en día ya existe mucho conocimiento sobre las transfusiones, ¿sí? Hay que llenarse bien la solicitud de transfusión. Eso es algo que seguimos peleándonos día a día con muchos médicos, porque no quieren firmar, no quieren llenarle bien, no quieren poner el diagnóstico. Todos estos datos son muy importantes para poder hacer una realización de prueba de compatibilidad correctamente. Los estudios pretransfusionales, sí, aunque ya no seamos en sí un banco de sangre, estas pruebas tienen que seguirse haciendo para todo tipo de transfusión. Sí, la recepción de la sangre también es muy importante. Ustedes como personal de enfermería, veo que la mayoría son de enfermería, es muy importante poner bastante atención al recibir una sangre, ¿sí? No se vale meterla en microondas para que esté caliente o dejarla ahí horas. No, la sangre, como les digo, es un acto, es un tejido, son células, ¿sí? Por eso se guardan a temperaturas frías para que se puedan conservar. Entonces, aquí también tienen que vigilar mucho el acto transfusional, ¿sí? Si existe una reacción transfusional, hay que informarnos al banco de sangre inmediatamente para hacerle los estudios pertinentes y ver por qué pasó esta reacción transfusional. Y bueno, tiene que haber un registro de todo esto, y también ya existen los comités hospitalarios de transfusión donde se ven todo este tipo de reacciones y se investiga por qué y qué se puede hacer para prevenir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces ni siquiera se reporta una reacción transfusional. Entonces ahí es donde también debe de existir pues la cultura de que, bueno, le pasé sangre, ya le dio fiebre, pues hay que reportarlo, hay que comunicarlo y hay que ver por qué para la otra transfusión del pacientito ya no ocurra esto. Entonces ahorita nosotros pues estamos enfocados en este paso, esto ya no, esto. Y bueno, aquí como les decía, esta es una donación especial, donación de plaquetas, ¿sí? Ustedes también pueden ir al centro estatal y decir, yo quiero donar plaquetas. Eso sí, es un poquito más tardado, se lleva como 1 hora y media el proceso, pero estas plaquetitas tienen una ventaja de que pues a nuestro paciente le va a ser más útil que un concentrado plaquetario, porque con una donación de aféresis es lo equivalente a 8 o 10 donadores de sangre total normales que obtendríamos un concentrado plaquetario normal. Entonces nuestro paciente queda menos politransfundido y tiene más calidad. Y como les decía, las pruebas pretransfusionales son muy importantes. Antes de transfundir cualquier componente tienen que hacerse estas pruebas, ¿sí? Actualmente ahí contamos aún todavía con el equipo de inmunomatología para realizar todas estas pruebas muy especiales de pretransfusionales. Y bueno, ustedes pueden unirse a grupos de donación, ¿sí? Anotarse en las listas para ser donadores de sangre altruistas. Aquí son unos estudiantes, muchos estudiantes apoyan la causa de donación de sangre voluntaria. Y bueno, como les decía, pues la única fuente de obtención de sangre somos nosotros mismos, es el ser humano. Entonces, también por lo cual debemos emplear esta sangre en condiciones de equidad, igualdad y raciocinio, de modo que su disponibilidad se transforme en un problema de orden público e interés nacional, dada su calidad de irreemplazable e indispensable, ¿sí? Actualmente existen muchas guías, ¿sí? En el Comité de Medicina Transfusional también se implementó una guía de transfusión sanguínea. ¿Para qué? Para saber en qué casos realmente se debe de transfundir. Sí, muchas veces me ha llegado que piden un concentrado plaquetario para un adulto. No le vas a hacer nada, necesitas una aféresis o mínimo 6 concentrados plaquetarios. Pero bueno, eso también viene en las guías, o sea, hay bastantes guías, no nada más la que nosotros hicimos, hay guías de la ABB, hay suficientes guías que nos dicen ya en qué casos transfundir a los pacientes, ¿sí?
Y obviamente el médico tiene que valorar si realmente vale la pena hacer una transfusión y evaluar el riesgo-beneficio, ¿sí? Es muy importante porque la transfusión más segura pues es la que no se hace, ¿verdad? A veces andan bien de la hemoglobina, pero pues dicen, no, pues que se transfunden. No, hay que evaluar todo esto y ver si va a ser mejor para el paciente. Y bueno, como les decía, el 14 de junio a nivel mundial se celebra lo que es el Día Mundial del Donador de Sangre Altruista. Por ejemplo, aquí este futbolista es un donador voluntario, lo hace regularmente, ¿no? Podemos ver la imagen. Entonces, pues ser famosos y así no está peleado con hacer un acto humanitario de este tipo, ¿sí? Y aquí una imagen del último evento que tuvimos aquí en este hospital, del 14 de junio, celebrando el Día del Donante de Sangre. Y bueno, muchas gracias por su atención. También les dejo ahorita unos videitos. Espero que les guste. La importancia de donar sangre. Solidaridad, altruismo, amor, generosidad. Son algunas de las expresiones que engloban el gesto desinteresado de donar sangre. Pero lo que es una realidad es que la mayoría de las personas solo realiza este acto cuando tiene un familiar o amigo hospitalizado. En México, únicamente el 3% de los donadores de sangre son altruistas. ¿Los motivos? La escasez de donadores se puede deber al incumplimiento de los requisitos, pero sobre todo a la desinformación del proceso. Hay que recordar que la sangre es vital para el tratamiento de muchas enfermedades que causan anemia, así como para tratar distintos tipos de cáncer, y es indispensable para realizar intervenciones médicas, como trasplantes de órganos y operaciones quirúrgicas. Además, es precisa ante accidentes que producen hemorragias o quemaduras. Otra realidad es que existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre solo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizada. Ante este escenario, cada donación es importante. La sangre es el obsequio más valioso que podemos ofrecer a otra persona, el regalo de la vida. La decisión de donar sangre puede salvar una vida, o incluso varias cuando esté separada por glóbulos rojos, plaquetas y plasma, que pueden ser utilizados individualmente para pacientes con enfermedades específicas. Pero, ¿cuáles son los principales requisitos para donar sangre? Ser mayor de 18 años, pesar mínimo 50 kilogramos, tener buena salud en general, ayuno mínimo de 4 horas. También es primordial saber que no se debe donar sangre en los siguientes casos. Si tiene tos, gripa, dolor de cabeza o estómago. Si padece o ha padecido epilepsia, hepatitis, sífilis, paludismo, cáncer, sida o enfermedades severas del corazón. Si ha ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas. Si ha tenido algún tipo de cirugía en los últimos 6 meses. Si se ha realizado tatuajes, perforaciones o acupuntura en el último año. Si se ha vacunado contra hepatitis o rabia en el último año. Para seguridad de nuestros pacientes, es importante mencionar que en Hospitales Ángeles seguimos las normas establecidas por la Secretaría de Salud en el proceso de donación de sangre. Asimismo, para cuidar la calidad de la recolección, es indispensable que cuando el médico realice la historia clínica, el paciente sea honesto en sus respuestas y además se someta a una revisión general para valorar si es candidato a este procedimiento. Si no existen contraindicaciones, comenzará el proceso de donación que durará aproximadamente 15 minutos. A un donante se le extraen 480 mililitros de sangre, cantidad que el organismo repone fácilmente, por lo que los hombres pueden donar hasta 5 veces por año
y las mujeres de 3 a 4 veces, dejando un espacio de 45 a 50 días. No obstante, durante el embarazo, la menstruación y la lactancia, las mujeres deben abstenerse de donar sangre. Por supuesto que donar sangre regularmente también brinda beneficios. Por ejemplo, el seguimiento médico que se le ofrece permite descartar enfermedades como hepatitis C, VIH-Sida, Chagas y sífilis, entre otras. La sangre se regenera rápidamente, ya que cuando el cuerpo detecta que se está donando, inmediatamente pone en marcha un complejo mecanismo que fabrica sangre nueva. Todos los días debe haber héroes que respondan ante la necesidad de donar sangre, que aunque puede resultar un poco incómodo, antepongan las necesidades de los demás a las suyas. Sin duda, un acto de generosidad humana que permite salvar millones de vidas cada año. Regala vida. Dona sangre. Porque en Hospitales Ángeles queremos un México lleno de vida. Bueno, pues esos son algunos ejemplos, ¿verdad? Y pues les hago la invitación a los que todavía no se animan a donar sangre, háganlo. Es un acto de amor hacia el prójimo.